Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Como veis, os hablo desde un sitio precioso. Me encuentro en la Plaza Mayor de Madrid. Además, en estas fechas estamos entrando ya casi en diciembre, por lo que están montando todo para el tema del mercado navideño. Madrid, España. Bien, lo que voy a hacer en este episodio es explicaros cómo comprar pisos ocupados. Si has llegado a este canal y no me conoces, soy Ángel Aparicio, creador de este canal, Rojo Invest, y de la Rojo Invest Academy, donde te enseño a crear tu negocio online desde cero y a invertir posteriormente tus ganancias de forma diversificada en bolsa, inversión inmobiliaria y negocios inteligentes. En este episodio en concreto voy a hablarte de algunos pasos que deberás tener en cuenta a la hora de comprar pisos en estados de ocupación, concretamente en España. Y sobre todo, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a desvelar un tip que te va a hacer ahorrar muchísimos dolores de cabeza y muchos euros de inversión. ¿Quieres conocer cuál es ese tip? Quédate hasta el final porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes invertir en propiedades en estado de ocupación en España. ¡Vamos! Oye, dale like. Oye, escucha, suscríbete y dale like. Sí. Bien, lo primero que voy a hacer es buscar un sitio cómodo. Justo aquí detrás hay un Starbucks. Voy a ver si encuentro sitio para poder estar tranquilo y explicaros paso a paso en qué consiste la compra de este tipo de propiedades, porque hay ciertos detalles que vas a tener que prestar mucha atención. Bueno, chicos, como no había sitio en el Starbucks porque es muy pequeño y había música y la calidad del audio iba a ser muy mala, me he venido aquí al Hotel Pestana, que lo tenía cerca, ya lo conozco. Fijaos. Precioso. Bien, chicos, pues agüita con gas y vamos a hablar del tema, a lo importante. Bien, ¿qué aspectos tienes que tener en cuenta a la hora de comprar propiedades en estado de ocupación? Lo primero que tienes que conocer muy bien antes de hacer ningún tipo de oferta con este tipo de propiedades es saber a qué precio se está vendiendo realmente en la zona. Este sería el primer punto, es decir, conocer exactamente esa vivienda acabada en un estado correcto, puesta a mercado, cuánto sería el precio real al cual se puede vender. Este sería el primer punto para poder empezar a partir de algo razonable, algo que realmente te permita poder establecer algún tipo de cálculo sobre las rentabilidades. Bien. En segundo lugar, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora que en el caso de España, concretamente en la Comunidad de Cataluña, tienes que saber que hay ciertas limitaciones en relación a los índices de los precios de alquiler, con lo cual esto te puede marcar mucho en un momento determinado cuál es el precio real al cual vas a tener que alquilar y por tanto eso va a afectar directamente a la rentabilidad de la propiedad. Por lo tanto, si estás en esa comunidad autónoma, concretamente en Cataluña, en España, tienes que saber que aparte de saber el precio al cual podrías vender, cuál es el precio de alquiler máximo al cual se permite alquilar para trasladar eso a lo que es la rentabilidad de la propiedad. Por lo tanto, en estas dos referencias, sabiendo cuál es el precio real de venta de la propiedad una vez esté totalmente acabada, entran en juego diferentes puntos. Vas a tener que valorar los siguientes aspectos que te voy a comentar. Voy a explicarte, por ejemplo, una operación bien, que hemos hecho o que he hecho hace poco. En esa operación, el primer punto es que partimos de una propiedad que su precio de mercado de venta a día de hoy rondaría aproximadamente los 130.000, 140.000 euros. Y sabemos que a través del índice de alquiler, este tipo de propiedad se puede alquilar en torno a los 600, 700 euros. Con lo cual, si tú quieres establecer un tipo de estrategia, o por ejemplo esa estrategia para posteriormente alquilar obteniendo rentabilidades superiores al 10, 11, 12%, como ves, esta propiedad ya no encaja
Básicamente porque si te digo que el precio de la propiedad son 50.000, la tienes en estado de ocupación y además tienes que hacer una reforma, evidentemente dentro de esos márgenes, una vez la quieras posteriormente poner alquiler, si la totalidad de la reforma, la suma de el dinero que tú le vas a entregar a esa persona para que se vaya porque llegas a un pacto y demás, te va a subir prácticamente a ese precio, la rentabilidad que vas a tener es muy baja. Además de que existe excesivo riesgo, porque cuando compras este tipo de propiedades tienes que saber que no vas a poder tomar la posesión, por lo tanto está este doble factor de que tú puedes llegar a tener la propiedad por dos vías. La primera vía es, una vez ya has analizado que esa propiedad tiene potencial, la siguiente vía es ir por la vía amistosa, intentar hablar con la persona que está ocupando ilegalmente la propiedad. Y digo amistosamente porque no está permitido, evidentemente, coaccionar a nadie ni forzar a nadie a que se vaya de la propiedad, porque eso es totalmente ilegal. Simplemente utilizar la primera vía, que es la vía amistosa, donde tú vas a la propiedad y de forma amistosa le ofreces a la persona que está dentro una cantidad para que se vaya. Esto muchas veces sucede en la mayoría de casos. Se establecen acuerdos muy interesantes donde el ocupa cede, se marcha y por tanto una vez se entrega el dinero, cuando compras la propiedad recuperas la posesión de la propiedad y ahí es cuando vas a poder actuar realmente. ¿Bien? Entonces esta es la vía más rápida. ¿Por qué? Porque la vía 2 es la otra vía, que es la no amistosa, que en este caso sería acudir a un proceso realmente de reclamación, vía jurídica y demás. Y eso ya pues en departamento, a través de los abogados, van a hacer una serie de reclamaciones y evidentemente en medio y largo plazo, vas a poder lograr que se marchen, pero evidentemente los plazos no van a ser los mismos. No es lo mismo recuperar una propiedad inmediatamente, sino que además, si lo tienes que hacer por la vía jurídica, te puedes tardar tranquilamente año y medio, 2 años. Esto no significa que la cosa esté mal, comprar propiedades donde no hay negociación amistosa. Realmente, si tú eres un inversor que va de largo plazo y no te importa mucho en este plazo de recuperación de la vivienda, piensa que a medio y largo plazo, si estás comprando una propiedad en torno al 50 o al 60% por debajo del precio real actual y además estamos en un momento de crecimiento de mercado como el actual, donde es bastante previsible que en el próximo año y medio, 2 años, las propiedades sigan subiendo, significa que tú estás congelando lo que es ese precio en términos de inversión y de aquí a año y medio, 2 años la vas a recuperar con el incremento de precio que ya tiene la propiedad y evidentemente ya recuperando lo que es la posesión. Con lo cual, no descartemos esta segunda vía si somos inversores más de medio y largo plazo, porque nos podemos encontrar que en el plazo de recuperación de la propiedad, en ese año y medio, 2 años, la propiedad ha tenido un incremento de precio. Por lo tanto, aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, conocer muy bien el destino que le vas a dar a esa inversión. Si lo quieres para comprar, reformar y vender, tienes que tener muy claro cuáles son los costes que llevará este inmueble aparejados, como son el precio de la compra, el precio de la reforma, el precio de la toma de posesión, bien sea una vía u otra, evidentemente también el plazo, y vas a tener en cuenta también que vas a tener gastos de la propiedad. En algunos casos, en algunas comunidades, son del 10% del valor de compra, más notaría, registro y gestoría. Por ejemplo, en el tema de las reformas, como muchas propiedades no se pueden ver, es evidente que no vas a poder calcular cuál es el coste real. Si consigues una negociación amistosa con el ocupa y te deja entrar, y el día que se marcha está más o menos en el mismo estado, es bastante previsible la reforma que vas a tener. Pero en este caso, si vas a hacer este tipo de operaciones, no te quedes corto o corta. Asume que vas a tener que hacer toda la propiedad nueva con los costes que tú más o menos estás logrando y por lo tanto ya sabes cuál es el coste que va a tener esa reforma para ti. A partir de ahí es coste de la compra, más coste de la reforma, más coste de negociación, más posibles gastos y todo eso lo englobas en un precio unitario sabiendo cuál es el precio de mercado real al cual se podría vender y ahí tienes la rentabilidad. Por ejemplo, en comprar, reformar, vender o en un flipping house sobre piso ocupado. Bien,
Esto es justamente la última operación que acabo de hacer, más o menos decirte, compra 50, reforma 30, gastos aproximadamente 10.000, con lo que sería digamos la negociación, en este caso amistosa, más un margen de seguridad de 10, estamos hablando de en torno a 100, una propiedad que se puede vender a 130, 140, rentabilidad 30-40% aproximadamente. No son números exactos, pero es para que entiendas cómo se hacen este tipo de planteamientos. Bien, cuando hablo del enfoque, el enfoque es muy importante antes de efectuar una oferta y antes de efectuar la compra. Si tú, por ejemplo, no eres un inversor que quiere hacer este tipo de estrategias de flipping house y eres un inversor que quiere, pues, evidentemente, ir más a rendimientos pasivos, obtención de rentas y demás, por ejemplo, esta misma propiedad que te estoy comentando se podría transformar a lo que sería una vivienda por alquiler por habitaciones. Teniendo en cuenta los precios, los baremos que te he dicho aproximadamente, si la inversión total es de 100.000 y tenemos 3 habitaciones que se podrían alquilar en torno a 400 euros cada una, 400, 500 euros, estamos hablando de una rentabilidad superior al 12% por rendimientos pasivos. Es decir, compro la propiedad, digamos, tomo la posesión, hago lo que es la adecuación, hago la adaptación por el alquiler por habitaciones, alquilo por habitaciones de forma individual y eso trasladado a las posibles rentas que puedo obtener, estamos hablando de una rentabilidad del 12%. Esto para inversores que son más inversores de inversión más pasiva. Pero bien, tal y como te he dicho al principio del vídeo, te voy a desvelar un tip muy importante que debes tener en cuenta y que esto muy poca gente lo tiene en cuenta. Y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos sustos. Desde ya decirte, antes de darte el tip, que si tú estás interesado en comprar propiedades en estado de ocupación en España, actualmente en mi grupo dispongo de más de 300, 400 propiedades en toda España en estado de ocupación, de distintas características, en distintas zonas y demás. ¿Cómo puedes acceder a estas propiedades? Muy fácil, haciendo clic en el primer comentario fijado que encontrarás en este vídeo. Te registras en la página de rojoinvest.io, comprar pisos ocupados, que lo encontrarás en el primer enlace, y desde ahí registras tus datos para entrar dentro de la newsletter para que te podamos ir enviando propiedades en estado de ocupación en distintas zonas con distintas características y para que tú como inversor puedas valorar hacer una oferta. Así que si quieres invertir en este tipo de propiedades, suscríbete en el comentario fijado. Por otro lado, si quieres aprender todas estas estrategias de inversión que te estoy comentando, tanto el flipping house como alquiler por habitaciones, como otras muchas, ya que dentro de la academia tengo 23 estrategias distintas de inversión inmobiliaria, suscríbete a la academia en el segundo comentario fijado, donde accederás en un proceso de formación paso a paso, donde en primer lugar te voy a enseñar a construir tu negocio online desde cero para posteriormente invertir las ganancias en inversión en bolsa, inversión inmobiliaria y negocios inteligentes. Pero concretamente lo que merece en este episodio, estamos hablando de inversión inmobiliaria, donde te explico más de 23 estrategias distintas. Pues bien, yendo al tip que te comentaba, toma nota, retrocede el vídeo si es necesario, tómatelo con calma porque este tip que te voy a dar te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bien, el tip es el siguiente: cuando tú compras una propiedad, independientemente del precio de compra, ¿qué sucede en este tipo de propiedades? Como tienes precios muy rebajados, caso por ejemplo, el último caso que he tenido, precio de venta 50.000, valor de referencia 100.000. Repito, precio de compra 50.000, valor de referencia 100.000. El valor de referencia es un valor fiscal que en este caso Hacienda en España le ha dado de forma, digamos, muy homogénea a muchos inmuebles, cosa que me parece una pantomima, y os digo por qué. Porque el precio de la propiedad puede variar de un bloque a otro, ¿bien? Porque tú puedes tener una propiedad en una zona X y en la calle siguiente, que la zona es totalmente distinta, los precios son distintos. Han dado un valor homogéneo a todas las propiedades de valor y por tanto es difícil cuantificar. Si no, fijaos en este caso. Nosotros los agentes inmobiliarios, yo como agente inmobiliario experto desde el año 2005,
muchas veces, a pesar de que tenemos muchas referencias de ventas en la zona y demás, a veces nos cuesta dar con más exactitud en el precio de una propiedad. ¿Cómo va a venir Hacienda y directamente va a decir, oye, pues este piso vale X? No cuadran, ¿entendéis? Pero tú como inversor tienes que saber lo siguiente. Tienes que saber que a la hora de comprar, bien, tienes dos opciones. Pagar por el precio de la compra o pagar por el valor de referencia. Sí o sí, paga impuestos por el valor de referencia. Sí o sí. Primero paga y después reclama. Esto es muy importante que lo entiendas, porque si no te vas a encontrar que años, o sea, meses después o incluso años, te vas a encontrar con una complementaria que te va a romper la inversión. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Tú que me estás viendo y si me estás viendo desde otros países, pues por ejemplo, si esta propiedad se encuentra en Cataluña, que pagamos sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales más caro que hay, que es el 10%, tienes que tener en cuenta que de escriturar a 50.000 y pagar el 10%, que son 5.000 euros, pasarías a pagar en este caso 10.000 euros, con lo cual hay una diferencia de 5.000 euros. Bien, que eso puede atacar directamente a tu inversión. Con lo cual, cuando hagas la oferta, cuando vayas a comprar una propiedad, lo que te recomiendo sin duda es que dentro de esa compra tengas en cuenta cuánto es el valor de referencia para que pagues impuestos ya sobre el valor de referencia. ¿Bien? De esta manera, meses o años después, y ahora te voy a explicar, ya no vas a tener un susto. En todo caso, se puede transformar en una alegría. ¿Por qué? Porque tú ya pagaste impuestos sobre 10.000, vas a demostrar después a la Hacienda española que la propiedad que has comprado estaba en estado de ocupación. ¿Por qué? Porque en la escritura, cuando tú compres, vas a añadir que evidentemente la vivienda se encuentra en estado de ocupación. Se lo das a tus abogados para que tus abogados hagan la oportuna reclamación de los impuestos que correspondan. Y no voy a entrar aquí a discutir de si sí o sí te lo tienen que dar o no te lo tienen que dar. Eso ya es una cuestión de Hacienda, de cómo tu abogado lo reclame y demás. Pero básicamente te estoy explicando el procedimiento en términos de cálculo de compra, de inversión y de rentabilidad. Paga primero por el valor de referencia, aunque la diferencia sea muchísima, que en este tipo de propiedades lo va a ser, porque estás comprando propiedades, como te digo, un 50 y un 60% por debajo. ¿Cómo lo sé? Porque me ha pasado. Yo he hecho varias inversiones, pero en una de ellas me sucedió un local, y fijaos con esto que vais a alucinar, un local que compré, que estaba muy barato realmente, lo compré y no hice nada, simplemente lo compré, lo escrituré, pagué impuestos por el valor de compra, no por el valor de referencia, porque no tenía valor de referencia. Y cuando no tiene valor de referencia especificado, te van a cobrar por el coeficiente corrector que ellos consideren y demás. Es decir, no quiero entrar tanto en esta letra pequeña, pero es muy importante que te informes y que te prepares para esto. Bien. Y esa propiedad, aunque no tenga valor de referencia, afecta a Hacienda, tiene un valor fiscal que tienes que conocer. Por eso es tan importante que este tipo de operaciones la hagas con especialistas o profesionales como yo, que te vayan guiando en todo el proceso. ¿Bien? ¿Qué pasó? Que, bueno, pues hice la compra, escrituré al precio de compra, pero año y medio, 2 años más tarde, Hacienda me vino para acá y me dijo, oye, ven para aquí, chico, que tú has comprado este local muy barato y yo considero que el precio es tal. Págame la diferencia. Y hubo una complementaria aproximadamente de 3.000, 4.000 euros. No recuerdo exactamente cuánto fue la cifra. Pero imaginaos, suerte que a la hora de efectuar la inversión tenía calculado un margen de seguridad que me permitía saber exactamente que para el caso, bien, para el caso, yo pagué, en este caso pagué en referencia al valor de compraventa, porque no había valor de referencia, ¿entendéis? Pero yo era previsor y en base a ese cálculo hice ya el cálculo real fiscal. Por lo tanto, yo ya hice esta provisión de ese dinero. Ya lo tenía en cuenta y lo tenía ya englobado dentro del conjunto de la operación. ¿Qué puede suceder? Pues que luego te llegue o no te llegue la complementaria. Pero si te llega, pues evidentemente la liquidas y punto. Y es lo que hay. ¿Bien? La liquidas y punto si realmente no hay nada que sea justificable. Yo en este caso pues no era muy justificable. Lo que había comprado era un local muy barato porque la persona que lo vendía realmente me dijo, mira, Ángel, necesito este dinero, tengo este local, si tú lo quieres para ti, pues si me das este dinero, pues hacemos la compraventa, y es lo que hice. ¿Bien?
ayudé a esta persona, me ayudé yo, porque luego pues hice un pase directamente sin gastar nada más y vino otro inversor que me lo compró y no os lo perdáis. Volvió a pagar exactamente por el valor de compra-venta, que fue un poquito más del que yo hice, evidentemente con el margen de diferencia al cual yo le vendía, pero le volvieron a enviar la complementaria. O sea, negocio perfecto, señores de Hacienda. Es decir, cobraron por mí y en menos de 3-4 años volvieron a cobrar otra vez por otra complementaria sin hacer absolutamente nada. Y es muy curioso porque sobre esto nadie dice nada. ¿Entendéis? Una auténtica pantomima. Pero estas son las reglas del juego, las tienes que cumplir, no hagas nada ilegal y sabiendo y entendiendo cómo funcionan las reglas del juego y aplicándolas en tu conjunto total de la inversión, simplemente lo provisionas y punto. No te entretengas en estas cosas porque es perder el tiempo. Básicamente, como te digo, el tip importante: mira siempre el valor de referencia, liquida impuestos por el valor de referencia y después con la copia simple de la escritura, con tu abogado especialista en este tipo de reclamaciones, que haga lo que es la oportuna reclamación a Hacienda de las cantidades, alegando que es una propiedad que estaba en estado de ocupación y que evidentemente no podía tener ese valor. Bien, a partir de aquí ya es abogado Hacienda, no voy a entrar en si se ganan o no se ganan. Algunas son favorables, otras no, esto ya depende de cómo se plantee. Por lo tanto, en definitiva, y ya resumiendo, ¿es buena opción comprar viviendas en estado de ocupación? Por supuesto, si conoces los parámetros adecuados de cálculo, de rentabilidad y de posibilidades, posibles incertidumbres que te puedes encontrar en la propiedad. Bien, espero que os haya gustado este episodio. Si queréis realmente invertir en este tipo de propiedades, registraros en el primer comentario fijado para que podáis mandando oportunidades y empecemos a interactuar para que podáis hacer este tipo de inversiones. Y recordar, como siempre, fórmate y adquiere conocimiento, y el conocimiento te pagará con intereses. Así que suscríbete a este canal y pasa al siguiente vídeo, donde te voy a traer más información de valor. Os quiero y ¡pum, pum!